Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Si mi vida pasada hablaba, mi nueva vida debe gritar. Que mi vida lo haga porque mi voz no puede mucho ahorita, pero el Señor nos va a dar la gracia. Romanos 6, 19. Si mi vida pasada hablaba, mi nueva vida debe gritar. Dice la palabra de Dios: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hubo un tiempo en los años 80, 90, ¿quiénes ya eran cristianos en los años 80, 90? A ver, levante la mano, ¿quiénes? A ver, delátense, los que allá por allá el hermano Servin, nada más, todos los demás son 2000eros, del 2000 para acá. Pues Javi, no, estaba así como, a ver, levanten bien la mano, ¿quiénes eran cristianos ya en los 80, 90? Miren, ya se van animando, yo ya me cuento ahí, ya andaba por ahí en la iglesia, o ya tenían algo que ver a lo mejor con la iglesia. Por allá en los años 80, 90 se estilaba mucho un formato de evangelismo que era a través de testimonios. ¿Sí le tocó a algunos de ustedes escuchar testimonios? Se anunciaba en la campaña, en papelitos que se pegaban en pósters y así, en las calles, el ex pandillero dando su testimonio, o el ex matón, o el ex sicario. Y bueno, había todo tipo de testimonios así que eran impactantes, ¿no? Personas que habían salido de la mafia, de las drogas, cosas tremendas. Y bueno, quiero decir algo, al mencionar esto no estoy tratando de burlarme o de cuestionar la realidad de esos testimonios. Bueno, la verdad es que no es esa mi intención, cuestionar la veracidad de esos testimonios, ni tampoco la intención con la que se compartían. De hecho, en muchos casos, esos testimonios fueron usados para impactar las vidas de algunos de ustedes o personas que yo conozco. Esos testimonios fueron algo que Dios usó para que se pudiera abrir el oído al Evangelio y después así conocer a Cristo. Pero con el paso del tiempo, uno también puede hacerse esta pregunta en cuanto a esas personas que daban su testimonio. ¿Y después qué? ¿Qué pasó después? No sé si solo yo, pero cuando termina una película y es un final feliz, uno se imagina, ¿y después qué habrá pasado? ¿No? Después de que salieron las letritas y ya siguieron en su vida, pues, ¿qué habrá pasado? Y así uno puede preguntarse, ¿no? Con este tipo de personas que daban estos testimonios, ¿qué pasó después con sus vidas? Porque algunos de los más conocidos, que hablaban así con mucha fuerza de dónde habían salido y todo esto, con los años después ya no se oyó nada de ellos, ya no se supo nada. No se supo qué pasó y cómo fue su vida en Cristo después de haber salido de ahí. De otros sí se supo y lamentablemente se supo que volvieron al mundo. Tal vez no a donde estaban, pero en otros casos peor de cómo estaban. Y eso me hizo pensar en algo que detonó la preparación de esta enseñanza. ¿En qué estaba pensando yo? Bueno, una cosa es tener un pasado que hace ruido y otra cosa es tener una vida en Cristo que hable con más fuerza que ese pasado. También he pensado en personas que en el mundo llevaron una vida, digamos, normal, común, no escandalosa en comparación con los ex de pandilleros, de la mafia, mafiosos y así. Eran, digamos, el bebedor social de fin de semana, un hombre común que quizás no hacía cosas muy escandalosas, pero cuando se convirtieron, su vida cambió de tal manera que lo más fuerte ya no fue lo que hicieron antes de conocer a Cristo y de empezar a ir a la iglesia, sino cómo vivieron después de conocer al Señor. Y para no irme muy lejos, fue algo que yo vi en mi propia casa y de hecho el otro día lo platicaba con un hermano. Yo ya tenía esta enseñanza lista y casi se la prediqué ahí, o al menos la parte más importante. Pero le platicaba un poquito de lo que me tocó vivir a mí en lo personal. Yo pude ver a mi padre antes en el mundo, todavía tengo memorias de mi padre en el mundo, pero más o menos cuando yo tenía como unos 9 años, el Señor alcanzó a mi padre. Y sí, vi cosas que uno que tiene un padre que no es cristiano ve, ¿no? Sobre todo mexicano, ¿no? Que es empleado de gobierno y que tiene los fines de semana libres, pues todo eso me tocó verlo a mí con mi padre. Pero mis más grandes recuerdos no están allí. Yo pudiera aferrarme a eso, ¿no? Es que mi papá tomaba, pero no decidí hacerlo.
porque fue mucho más pesado lo que vino después, en el buen sentido, cuando el Señor transformó a mi papá. Yo tengo memorias de ir a las prisiones cada semana, los miércoles, ir a la prisión de mujeres, cada semana los sábados, ir a la prisión de hombres, estar ahí entre, eso sí, los ex de todo, ¿no? Y que estaban allí pagando una condena, pero que habían conocido a Cristo, que habían oído el Evangelio, que leían su Biblia, que se reunían con otros cristianos, que alababan al Señor. Y me tocó estar allí cada semana, me tocó estar a veces una vez al mes, a veces más, viajando a las misiones, en pueblos en donde pues no había mucha gente y no había el glamour de las mega iglesias, sino que era pues ahí en donde pudieras conectarte, donde hubiera luz eléctrica, conectarte y arrancarte a alabar a Dios y a predicar ahí a campo abierto. Me tocó ver eso junto a mi padre llevándome a mí. Me tocó ver a mi padre dando estudios bíblicos semanalmente, me tocó verlo organizando viajes para ir a congresos y llevar a muchos varones a escuchar la palabra. Eso es lo que me tocó a mí. Y bueno, al pensar en eso, yo digo, esa es la clase de creyente que yo quiero ser. Yo ciertamente tengo una vida pasada. Esa es la clase de creyente que yo quiero ser. Que mi vida nueva grite y hable más fuerte de lo que habló mi vida pasada. Ahora imagínate una congregación llena de personas así, porque no solo quiero ser un cristiano así, un cristiano que vive intensamente a Cristo mucho más de cómo vivió al mundo anteriormente, pero imagínate si una iglesia es así, una iglesia en donde todos desean esto, en donde todos quieren que su vida nueva grite más fuerte que su pasado. Y con eso nos confronta Romanos 6:19 que leímos. Pablo nos recuerda cómo antes presentábamos nuestros miembros al servicio de la inmundicia, al servicio de la iniquidad. Pero ahora en Cristo, esa misma vida, la misma vida que tenemos, el respirar, debe ser presentado al servicio de la justicia, para santificación. En otras palabras, como dice el título de la enseñanza, si mi vida pasada hablaba, mi vida nueva debe gritar. Y hay algo clave con lo que debo comenzar. Todo ser humano, toda persona que está sobre esta tierra y que respira, sirve a algo. Esa palabra servir es una palabra fundamental en esa enseñanza porque aparece en el texto que leímos y también aparece alrededor de los textos en donde se encuentra este versículo. La palabra servir viene del griego doulos y se traduce como esclavo, alguien que vive bajo autoridad. De hecho, si en tu Biblia Reina Valera tiene subtítulos, ahí en este subtítulo que aparece ahí dice siervos de la justicia. O sea que es algo que Pablo ya ha estado desarrollando anteriormente. Leamos el versículo 16 para que veamos que está hablando de obediencia, de esclavitud, de señorío. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ese es el principio que estamos viendo aquí. Toda persona es esclava de algo. Toda persona sirve a algo. Entonces decía que esta palabra doulos es alguien que vive bajo autoridad, vive bajo el servicio de un señor. Entonces cuando Pablo utiliza este lenguaje, doulos, está llevando el tema al terreno de la obediencia real, de la dirección de la vida, de aquello que gobierna los pensamientos, los deseos, las decisiones, los caminos de alguien. Y nota que aquí solamente en el texto que leímos, en el texto base, y también en este versículo 16, aparecen solo dos señores que el ser humano tiene. El ser humano solo puede tener dos señores, según este texto bíblico. Es la iniquidad o la justicia. Solo esos dos señores. La iniquidad o la justicia. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Entonces, antes de entrar a esta parte práctica del versículo 19, quería dejar esta base, que todo ser humano, toda persona sirve a algo. Ahora, Pablo conecta esta verdad con la vida diaria, el servicio, ya sea a un señor o a otro señor, en la vida práctica, en la vida diaria. Dice Romanos 6:19, la segunda parte, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir. Ahí me detengo. Los miembros hablan de lo que hacemos en nuestra vida. Las manos, todos tenemos manos, y las manos pues es aquello que tocamos, aquello que manejamos. Los ojos, la boca, lo que sale de nuestra boca.
los pies y a dónde nos llevan estos pies, y pudiéramos hablar acerca de los miembros, pero queda entendido el concepto. Y quiero detenerme aquí porque es curioso que para algunos la fe se reduce a estar de acuerdo con ciertas ideas, a identificarse con cierta filosofía de vida. O sea, algunos dicen, bueno, yo me identifico más con el cristianismo, porque eso del budismo se me hace medio raro, ¿no? Igual hasta huele medio raro. Pero yo con el cristianismo, ahí yo me identifico. Entonces la fe para algunos queda en el terreno de lo intelectual y se adereza un poquito con algunas costumbres o con algunas tradiciones religiosas, ir al templo cada cierto tiempo, cada quien decide la frecuencia con la que quiere ir. Pero Pablo apunta al tema de la vida real en cuanto a la fe. Por eso introduce los miembros. No es solo el intelecto, ¿te fijas? Sino es los miembros. Todo lo que yo hago con mis manos, lo que veo con mis ojos, lo que habla mi boca, a donde me llevan mis pies. Entonces nota que están conectados los miembros con esta porción en lo que tiene que ver con el servicio. Entonces, ¿te fijas cómo vamos subiendo de nivel? No solo el intelecto, son los miembros y lo que hacen estos miembros. Está describiendo una entrega visible, una vida puesta en movimiento, una disposición práctica, que no es solamente, sí, estoy dispuesto, no, sí quiero y no haces nada, no. Esa manera de hablar la tiene Pablo también en esta misma epístola, en el capítulo 12, versículo 1, cuando dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, los miembros, en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De nuevo, culto, adoración, servicio, que también va conectado, por supuesto, con los miembros. Entonces vemos esa misma lógica, una vida puesta delante de Dios en el día a día. Así que esto lo vamos a dejar como base. La vida cotidiana de una persona revela a qué Señor está sirviendo. La vida cotidiana de cada persona revela quién es su Señor. Ahora, Pablo nos recuerda cómo era nuestra vida pasada, cuando nuestro Señor era la iniquidad. Dice de nuevo Romanos 6:19, la segunda parte dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Les dije que les iba a decir qué significaban esas palabras porque a lo mejor no las tenemos muy presentes en nuestra mente o en nuestro vocabulario, pero la palabra iniquidad viene del griego anomia, que es una vida sin sujeción al orden de Dios. A es la negación, nomos es ley. Entonces es sin ley, sin sujeción al orden de Dios, es caminar fuera del gobierno de Dios. Y junto a eso, Pablo menciona la inmundicia, del griego akatarsia. Es una palabra que apunta hacia la impureza moral, una moralidad contaminada, una moralidad podrida. Entonces vemos cómo alcanza lo interior, pero también alcanza la manera de vivir. Entra aquí, hablando de la vida pasada, el que andaba abiertamente en pecado, al que no le importaba y decía, yo así soy como soy, no me importa quién me vea y yo vivo la vida loca, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Entra en esa categoría de personas, ¿no? Pero también aquellos que antes de conocer a Cristo o que todavía no conocen a Cristo, que parecían más correctos por fuera, que a lo mejor pues moralmente eran ahí bien, ¿no? Se veía bien por fuera, pero por dentro lo que los movía era el yo. Yo, lo que yo quiero, lo que yo siento, En ambos casos, la vida giraba alrededor de sí misma, piénsalo, tanto aquel que se pierde en todo tipo de adicciones y todo tipo de problemas como estos, como aquel que tiene una vida correcta pero que vive para sí mismo, pues ambos, las vidas giran alrededor de sus placeres, giran alrededor de sí mismos. Entonces, cuando Pablo junta anomia, iniquidad, con akatarsia, inmundicia, está describiendo una vida sin sujeción a Dios, contaminada por la impureza de cualquier tipo. Entonces, lo que vemos es una condición moral que se va formando en la persona. La inmundicia se va metiendo cada vez más en el corazón y luego sale en la conducta. Y esto, bueno, pues no hace falta explicar mucho porque vemos cómo la moralidad se ha ido degradando. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, cosas que antes
eran innombrables. Para esos que levantaron la mano al principio de los 80s, de los 90s, bueno, para nosotros habían ciertas cosas que eran impensables, que solo se hacían así como en lo oculto, ¿no? Que era así como que en lugares aislados, en lugares marginados, allí se daban ese tipo de cosas a escondidas. Pero hemos visto cómo con el paso del tiempo la moralidad se ha ido corrompiendo, la inmundicia se ha ido normalizando y esas cosas que antes se hacían en secreto, ahora no solo se hacen en público, ahora hasta se presumen como que es un orgullo. Y no solo eso, sino que también aquellos que no están de acuerdo con eso, que lo ven todavía con la moral anterior, son tachados de intolerantes y son perseguidos y son hasta sancionados por la ley. Bueno, eso es de mucho y más pudiéramos hablar en cuanto a eso, ¿no? Y vemos cómo cuando la inmundicia se mete en el corazón, sale en la conducta y junto con eso el pecado va ganando terreno, va ganando terreno. Se va apagando la sensibilidad, la conciencia se acostumbra hasta que lo torcido se comienza a sentirse normal, como dije. Y esto puede ser un poquito así como las drogas. En las drogas, por ejemplo, hay ciertas drogas que son drogas de entrada. El alcohol, por ejemplo, que empieza pues por ahí con una copita y después el cuerpo se va acostumbrando y va pidiendo más y más y más y que te va guiando hacia otras drogas más fuertes. Tu cuerpo se acostumbra a esa dosis y te pide una dosis más fuerte o una droga más fuerte hasta que ya llega un punto en el que no es por placer, no es tampoco por recreación, sino ya es por necesidad. Ya el cuerpo lo pide. Bueno, así es el proceso. Santiago lo explica como la concupiscencia, concibiendo, dando a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Eso está en Santiago 1:14, para los que apuntan. Pablo también dice algo similar en Efesios 4:18, cuando habla de una vida alejada de Dios, que pierde toda sensibilidad, que se entrega con avidez, con ferocidad a la impureza. Y ahora Pablo nos hace una pregunta seria, una pregunta que nos lleva a pensar en lo que esa vida nos dejó. Dice Romanos 6, versículo 20, y esto pues creo que debe ser escuchado por los jóvenes, sobre todo por esos jóvenes que ya nacieron en la iglesia, que ya se criaron en la iglesia y que dicen, pues yo no tengo testimonio. Yo ya me crié en la iglesia, yo no sé lo que es fumar, yo no sé lo que es beber, yo no sé lo que es ir a fiestas, yo no sé lo que es andar en la noche en la calle y cosas como estas. Y bueno, fíjate cómo eso también va conectado con ustedes, jóvenes. Y aquí fíjate la pregunta que hace el apóstol Pablo, quizás ya lo habías escuchado de tus padres, si hacen su chamba, si hacen su tarea, pero mira ahora cómo lo dice la palabra, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, o sea, cuando servían a la inmundicia, erais libres acerca de la justicia. O sea, no había Biblia que leer, no había tiempo de oración, devocional. En cuanto a eso, erais libres. Y a lo mejor alguien dice, qué padre, ¿no? Qué padre que no tengo que ir a la iglesia. Qué padre, diría un joven, ¿no? Qué padre no tener que ir a la iglesia. Qué padre no tener que orar con mis papás. Qué padre y todo esto. Pero él dice en el versículo 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Esta pregunta nos obliga a nosotros, los que conocimos a Cristo ya más adelante y vivimos una vida apartada, una vida como la que describió previamente, una vida viviendo para sí. Esto nos recuerda ver, y es nuestro pasado, con honestidad, porque toda forma de vivir deja un fruto o un pago, usando la palabra bíblica. Una vida de iniquidad tiene retribución o pago. A veces es un pago inmediato, pero de seguro es un pago eterno. Entonces, cuando aquí pregunta por el fruto, nos está llevando a considerar lo que esa manera de vivir nos dejó. Lo que esa manera de vivir alejada de Dios, sí, libre de la justicia, pero ¿qué es lo que nos dejó? ¿Qué produjo en nosotros? ¿Hacia dónde nos iba llevando? Y aquí aparece una palabra clave que es la palabra vergüenza. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, no es que yo me jacto de mi vida pasada y les digo, no, sí, yo maté a 1 y maté a 5 y hice 15. No, Pablo dice, eso no es para jactarte. Eso es para que te dé vergüenza.
Y alguien que realmente salió de allí, pues se avergüenza de eso. O sea, me explico, yo no me jacto de la vida pasada que yo tenía. Me da vergüenza. Es algo que yo quisiera borrar de mi mente. Es algo que quisiera que nadie supiera, de verdad. Y coincide con lo que dice la palabra. Vergüenza. Esa vergüenza aparece únicamente cuando la luz del Señor alumbra lo que antes parecía normal. Cuando la luz del Señor alumbra, eso que es normal, eso que es aceptable, eso que es incluso aplaudible, produce vergüenza. ¿Se fija qué tremendo es, no? Qué tremendo es esto, porque el mundo aplaude cosas y a veces los cristianos como que se van mimetizando con esa vida y se van acostumbrando y dejan de ser luz. O sea, un cristiano que su vida ya no le produce vergüenza al que está viviendo en pecado, al que está viviendo apartado de Dios, es un cristiano que ya perdió su sabor, una sal que perdió su sabor. Es una luz que ya no alumbra. Y esto se ve porque hay quienes incluso en nombre de brillar la luz de Cristo van y se meten en lugares en donde hay, pues sí, pecado, ¿no? Que los Latin Grammys y que los Oscars, y es que yo estoy brillando la luz de Cristo. Pero cuando ese cristiano y su vida ya no les produce vergüenza a los que están allí y que no conocen al Señor, entonces esa persona está perdiendo el tiempo nada más. O está buscando su propio beneficio. Pero brillando a Cristo, no. Y lo podemos ver en la palabra, ¿no? Como Juan el Bautista era alguien que era luz. Y la vida de Juan el Bautista y la predicación de Juan el Bautista incomodaba a Herodes. Porque él no le decía, ay, sí, vente Herodes, vamos a echarnos unas caguamas, ¿no? Sí, yo nomás me echo un poquito caguamita porque yo soy cristiano, no. Él le decía, ¿sabes qué? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y esa luz le provocaba vergüenza a Herodes, tanto así que, pues, mira cómo terminó Juan. Porque Herodes vivía en una vida licenciosa y de pecado, ¿no? Y vemos cómo llevó a Juan, pues, a terminar con su cabeza en un plato, para acabar pronto, ¿no? Y es de lo que estamos hablando, que cuando la luz del Señor alumbra, lo que antes estaba normalizado, ahora avergüenza. ¿Te ha pasado que a algún pariente tuyo se le sale una mala palabra y dice, ay, perdón? ¿Sí? No sé si te ha pasado, yo lo he dicho en otras ocasiones, que llego al lugar en donde nos cortamos el pelo y bueno, no quiero quemar a nadie porque qué tal si lo ven después, ¿no? Pero para no entrar en mucho detalle, llego yo y le cambian a la música. Alexa, pon Tercer Cielo, ¿no? Y digo, no, pues le hubieras dejado a Ricardo Montaner, lo mismo, está igual. Pero bueno, el punto es de que llegó un cristiano, ¿no? En mi caso, ya saben, llegó el pastor y le cambian a la música y todo. Y bueno, a lo mejor te ha pasado a ti también, ¿no? Como decía algún familiar, dice, no, ya llegó el cristiano, ay, no digas malas palabras, ay, cámbiale la música, ay, guarda las botellas. Bueno, ahí la luz del Señor está alumbrando, y no porque andes tú con la espada vengadora, ¿no? Y condenando a todos, no, simplemente saben que tu nueva vida no tiene nada que ver con todo eso y les da vergüenza. Pero aquí está hablando de esa vergüenza que nosotros tenemos acerca de esa vida nuestra pasada. Uno empieza a ver con claridad, al recordar esto que dice Pablo, ¿qué fruto teníais? Comenzamos a ver con claridad esas palabras que nunca debieron salir de nuestra boca. Palabras que quizás le dijiste a tus padres o a tu esposa, a tu esposo, qué sé yo, que dices tú, nunca debía haber dicho eso. Decisiones que lastimaron a otros, que tú dijiste, pues así lo voy a hacer porque así quiero yo y porque así lo siento yo. Y esas decisiones terminaron lastimando a otros. Caminos que trajeron dolor, relaciones que dejaron marcas, etapas enteras desperdiciadas. ¿Te ha pasado que al pensar en tu vida pasada dices, creo que perdí el tiempo? O nada más a mí me ha pasado. Y a veces pienso y digo, perdí mucho tiempo ahí, Señor, hubieras llegado antes a mi vida. Y el Señor me va a decir, pues tú hubieras respondido antes, yo te estuve hablando todo el tiempo, ¿no? Y digo, sí es cierto, perdí mucho tiempo en rollos, ¿no? De la vida pasada y de darle gusto al yo. Cosas escondidas que cuando salieron a la luz trajeron humillación. Y de eso algunos pueden dar fe. En muchos casos los hogares quedaron lastimados por esa vida pasada,
que sí, ya el Señor perdonó, que ya el Señor restauró espiritualmente, que ya te ve a ti como linaje escogido, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, ya ve a Cristo en ti, pero esas decisiones y toda esa vida dejó un fruto de dolor en tu hogar, en tus hijos, que quizás están confundidos y dicen, papá, pues antes te veía aquí pues, brindando y salud, y ahora que la iglesia, estoy confundido, papá. Matrimonios heridos, confianzas rotas, hábitos difíciles de arrancar. De verdad, yo he conocido cristianos genuinos que le entregaron su vida al Señor, cómo luchan con adicciones. Y sí, o sea, quizás entre nosotros haya alguno. Yo lo he vivido, he visto personas que dicen, pastor, yo realmente creí en el Señor, pero no puedo dejar el cigarrillo. Y no puedo, y prendo el cigarrillo, y cuando voy a la mitad lloro y voy, lo tiro a la taza del baño y rompo los cigarros y le pido perdón al Señor, pero al rato ahí voy otra vez y compro más, y así he estado luchando con esto. Por años, personas luchando con esto. Bueno, algunos predicadores dirán, en realidad no eres cristiano, porque el cristiano vence al pecado. Cálmate. Juan dijo, el que dice que no peca es mentiroso y hace Dios mentiroso. Hay ciertamente cristianos que batallan con eso, otros con la pornografía, otros con el alcohol y así. Personas que por años están batallando con eso hasta que obviamente llegan a la victoria. Pero llegan a la victoria en eso y se dan cuenta que hay más cosas. Decía que hay hábitos ahí incluidos difíciles de arrancar, recuerdos que todavía duelen cuando uno se acuerda quién era y cómo vivía. Por eso Proverbios dice que el camino de los transgresores es duro. Así dice Proverbios 13:15. Gálatas 6:8 dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y sí, si mi vida pasada fue una vida en donde sembré para mi carne, que así es, pues la cosecha, ¿qué va a ser? Corrupción. Va a ser todo ese tipo de cosas. Así que la palabra nos lleva a recordar esto, nuestra vida pasada, sin romantizar la vida pasada. Y digo eso de romantizar porque, como decía, a veces la gente cuenta su testimonio y parece que se acuerda con más gusto del mundo que de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? No, hermanos, es que les voy a dar mi testimonio. Yo me iba de borracho con mujeres y hasta las 3 de la mañana, hermanos. Y, bueno, y parece que se acuerda. Y no, ahorita vengo, hermanos, voy a regresar ya con mis compas, ¿no? Pablo no lo presenta así. Pablo dice, míralo bien, recuérdalo, míralo bien. ¿Qué te dejó esa vida? Vergüenza. Y el final de ese camino era muerte. O sea, era vergüenza cuando llega la luz del Señor, cuando cosechas lo que sembraste, porque algunos sí, no, yo ahorita estoy siendo feliz y por eso dejé la de 40 y la cambié por 2 de a 20, sí. Pero cuando te quedaste todo pelón, panzón y sin dinero, ¿sí? Entonces las 2 de 20 te dejaron por otro sugar daddy y ¿qué te quedó? Vergüenza. Quedaste en ridículo. Y he conocido personas así, vergüenza. Y Pablo dice, el final de eso era la muerte. Eso es, jóvenes, los que piensan ustedes, ay, me he estado perdiendo. No te has estado perdiendo de nada. Así es como termina la vida de aquel que vive para sí mismo apartado de Dios. Así, como dije, pelón, panzón, sin dinero y abandonado. ¿Sí? Así. Y el final es la muerte. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mi vida si el Señor no hubiera llegado, si no lo hubiera conocido? A veces vemos las fotografías viejitas, de repente salen así en físico, impresas, o a veces salen, o sea, ahí en las memorias de las redes sociales, y nos acordamos mi esposa y yo, ay, mira, nos reímos, ¿no? Mira cómo estábamos bien gorditos y así, ¿no? Pues claro, estábamos bien gorditos porque así era nuestra vida desordenada. Y bueno, decimos, ¿te imaginas si no hubiera llegado el Señor a nuestra vida? ¿Cómo hubiéramos terminado? Seguro no estaríamos juntos, seguro. Porque si así con Cristo uno tiene broncas, o nomás yo, hermanos. Es que acaba de pasar la cena de matrimonios. Pero ahorita no, pastor, ¿cuáles broncas? Todo. Si así en Cristo tenemos nuestras diferencias, nuestras discusiones, ahora imagínate cuando no teníamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ni iglesia, ni pastor, ni nada. No, pues hubiéramos terminado
¿Quién sabe? Ni pensar qué hubiera sido de nosotros. De hecho, un versículo después nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, no, soy libre en cuanto a la justicia. No tengo que ir a la iglesia. Sí, pero mira, lo que deja esa vida es vergüenza y el camino es la muerte, el camino final. Después de recordarnos cómo era aquella vida, Pablo gira el versículo y nos muestra la otra cara de la moneda, el otro lado. Dice el versículo 19, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el punto anterior vimos la iniquidad como una vida sin sujeción al orden de Dios, sin sujeción a la palabra de Dios. Ahora Pablo pone delante de nosotros la justicia. Esta palabra justicia, dikaiosune, nos habla de lo recto delante de Dios. Una era lo que deja fuera a Dios, pero esto es lo recto delante de Dios, lo que está en armonía con su voluntad, de una vida que ya no gira alrededor del yo, sino que gira alrededor de lo que agrada a este Señor. Y es que la persona salva comienza a vivir bajo otro señorío, en otro reino, para hablar así en lenguaje de Mateo. La vida en Cristo se pone a las órdenes de la justicia. Antes estaba a las órdenes del yo, de la anomia, pero ahora está bajo las órdenes de la justicia. Está bajo el gobierno de todo lo que Dios aprueba, de todo lo que glorifica a Dios, y eso abarca también la conciencia. ¿Sí? O sea, nuestra conciencia cambia, nuestra conciencia comienza a ser informada por la palabra de Dios y nos dice eso que era normal para ti, pero que en el fondo sabías que no estaba tan bien, por eso lo defendías tanto, eso ofende a Dios. Y tu conciencia comienza a informarse nuevamente, tu conciencia comienza a alimentarse, sanamente, y ya rechaza aquello que había normalizado. Esto abarca las decisiones, por supuesto, porque no voy a tomar una decisión que ofenda a Dios, que me aparte de Dios, que ofenda a mi familia, no. Esto abarca también los afectos, la dirección completa de la vida. Y esto se ve en toda la enseñanza de Pablo, lo veíamos en Efesios capítulo 4, en el versículo 24, cuando les dice Pablo a los Efesios, despójense del viejo hombre. Pero luego les dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, la justicia es el ambiente moral de la nueva vida. Nuestra nueva vida sí tiene una moralidad nueva y se llama justicia. Aplicado a nuestra vida hoy, esto. La pregunta que nosotros nos hacemos en cuanto a las decisiones, por ejemplo, ya no es qué es lo que me conviene económicamente, por decirlo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me va a dejar? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir bien? La pregunta o las preguntas ya no son esas. Ahora la pregunta comienza a ser otra. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Ahí entraría el cristiano carnalón, ¿no? El que te decía que pues batalla y batalla, pero como que nunca vence, ¿no? Que pudiera decir, pastor, ¿pero qué tiene de malo esto? Pero, a ver, pero muéstrame en la Biblia dónde Dios, muéstramelo en la Biblia y lo dejo de hacer. O sea, cosas como estas. Pero la pregunta ya no es esa, la pregunta es, ¿qué agrada al Señor? Esta decisión, este hábito, este programa de televisión, esta red social o este youtuber que estoy siguiendo, ¿le agrada al Señor? ¿Vería yo ese contenido teniendo al Señor al lado de mí? Esa es una buena pregunta. Pero, ¿qué crees? El Señor no solo está al lado de ti, Él está en todo lugar y está en ti. Entonces, pues hay que hacernos esa pregunta. ¿Le agrada eso al Señor? ¿Es recto delante de Dios? ¿Honra a Cristo esta decisión? O sea, ¿se parece a la naturaleza de Cristo esta decisión que estoy tomando? Y allí, cuando se hace esta pregunta, se empieza a ver que la justicia ya ocupa el lugar de ese viejo Señor. Nuestro nuevo Señor ocupa el lugar de ese antiguo Señor. Y Pablo dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aparece otra vez los miembros, porque antes servíamos a la iniquidad con nuestros miembros. Pero ahora que hemos sido trasladados a este nuevo reino, nuestros miembros no quedan como algo neutral, que bueno, pues ahí
sea, separando, ¿no? El cuerpo del espíritu y del alma. No, es todo integral. Aparece en la misma idea de los miembros. Porque la vida en Cristo no se queda en el sentimiento. Ay, sí, pastor, cánteme esa, que esa me hace llorar. Ay, qué bonito. Lo que pidas yo haré. Sí, pero nomás lo cantamos. Y cuando el Señor nos lo pide, decimos, ay, no, eso es muy rígido. Eso es muy estricto. No, eso no. Pues no, que lo que pida yo haré. Es que nomás es acá, es cuando siento bonito, ¿verdad? Me agarra la tembladerita y todo, ¿no? La vida en Cristo no se queda en el sentimiento, no se queda únicamente en el acuerdo mental, porque hay quien puede decir, no, eso está bien. Sí, está bien, lo que está diciendo, pues yo estoy de acuerdo, pero su vida sigue siendo igual. ¿De qué sirve estar de acuerdo? Conozco personas que escuchan predicadores y que dicen, oh, tremendo predicador, pero luego veo sus vidas y digo, o sea, como que no, nomás se ha quedado aquí, en el intelecto. Eso que tienes acá no ha bajado acá, no te ha llevado a tomar decisiones concretas en tu vida. Pudiera haber incluso alguien aquí, ¿no? Que dice, no, si todo lo que diga el pastor yo estoy de acuerdo, pero no lo hago, nomás estoy de acuerdo. Hay quienes no dicen, yo estoy de acuerdo que no hay que comer azúcares refinadas, grasas saturadas, yo sé que eso le hace daño al cuerpo, pero saliendo, vámonos a las donas. Y un café así de grande, lleno de leche y azúcar, y échale sprinkles de chocolate y todo, ¿no? Pero no, yo sé que eso está mal. Bueno. Vemos cómo la vida en Cristo no se queda ni en los sentimientos únicamente, ni en el intelecto únicamente, se expresa en actos concretos. También se sirve a la justicia, con los ojos, con la boca, con las manos, con los pies, con la forma en la que respondemos cuando estamos bajo presión, con lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Se sirve a la justicia. Y aquí hay algo bien importante. A este Señor se le sirve por amor. Al otro Señor se le servía ¿por qué? Por inercia. ¿Sí me explico? O sea, como dicen en el mundo, ¿a quién le dan pan que llore? Que siente el cuerpo lo que reciba. Está bien, o sea, hay que vivir la vida loca, disfrutar la vida. Por inercia. Era como, perdónenme la analogía, ahorita no estoy pensando muy así agudamente, es la primera que me viene a la mente, es como los animalitos. Lo digo así con cariño para no ofender a nadie. Pero sí, o sea, a un perrito le pones un hueso y corre por el hueso. O sea, no le importa lo que haga, él va detrás de su hueso. Y a veces hasta poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Se va a una carretera que está transitada y se va por el hueso, el perrito. Bueno, así éramos en nuestra vida pasada. Respondíamos por inercia. Servíamos y presentábamos nuestros miembros a la injusticia por inercia. Para sí, simplemente por naturaleza. Pero a este Señor se le sirve por amor. Diga, por amor. Ya no estamos hablando de la servidumbre torcida del pecado por inercia, como dije. Estamos hablando de una vida alcanzada por la gracia y que sirve por amor. Romanos 5:5 dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y también Juan dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si no es nomás bla, 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 los guarda, los cumple con su mente, con su corazón, con todo su ser, con sus miembros, pues cumple mis mandamientos. Entonces vemos cómo ese cumplimiento, esa obediencia, ese servicio no es ni por inercia, porque por inercia se nos da el pecado, ni tampoco es por imposición, es por amor. Y ese amor no proviene de nosotros, nos fue dado por el Señor. También a los corintios les dijo que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos empuja el amor de Cristo, el amor que está en nosotros, alrededor de nosotros, por encima de nosotros. Y en ese servicio, el yo ya no es el centro. Todavía hay un yo, todavía hay, sí, claro, o sea, soy un ser humano, pero el yo ya no está en el centro. Y aquí pudiera hablar muchísimo acerca del yo, pero ya hablé de la vida de pecado, la vida que servía a la inmundicia, y cómo ahí al estar centrado en el yo, pues hicimos todo tipo de desastres, ¿no? Pero en este servicio el yo ya no es el centro, el yo ya no decide el rumbo, el yo ya no dicta la moral. El creyente empieza a vivir de otra forma. Ya no se trata de imponer su propia voluntad, sino de rendirse a la voluntad de Dios.
Por esto este mensaje de sueña en grande y todo lo que te atrevas a soñar, lo vas a lograr y todo este rollo, no empata con la Biblia. No empata. Perdón si desilusiona a alguno. Y bueno, yo ya sé que, o sea, ya sabe cómo somos, ¿no? Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? ¿Para qué viene? Es que no empata con la Biblia. Porque tú y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Así digamos que cristianismo 101, o sea, hacer la voluntad de Dios. Y yo tengo una voluntad, pero si esa voluntad que yo tengo, si ese sueño que yo tengo, si ese proyecto que yo tengo no coincide con la voluntad de Dios, uno de los dos tiene que deshacerse, desecharse. Y pues la palabra de Dios no va a ser. Entonces es ahí en donde algunos entran y empiezan a utilizar la palabra de Dios como torcedura y como una excusa para hacer lo que yo quiero. Y es ahí donde se pudre todo, ¿no? Sin embargo, en este servicio del cual Pablo nos está hablando, el yo ya no es el centro. Ahora nosotros no vivimos para nosotros mismos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vivimos para rendirnos a la voluntad de Dios. Y es ahí en donde cobra sentido, dentro de este contexto, lo que cantábamos, por ejemplo, hace un momento. Lo que pidas yo haré, Señor. Ay, ¿de veras? A ver, lo que el Señor te pida, ¿lo harás? No, la verdad no, por eso no canto, pastor. Por eso cuando están cantando, cuando pasa esa parte, pienso en los pajaritos. Oye, ya se fueron los pajaritos, ¿verdad? Ya no los oí, no los ven a despertar. Por ejemplo, cuando alguien decide hablar con verdad en su trabajo, aunque eso le cueste, ahí estamos ya viendo cómo el yo ya no es el centro. Está el trabajo y vamos a ponerle que fueron 48 horas, cuando fueron nomás 40, pero tú ponle ahí como un 8. O sea, 40, le pones otra bolita abajo y ahí está, 48. Y overtime, una lana. Pero tú decides hablar verdad y dices, yo no le entro a eso, yo le voy a poner 40. No, pero es que si tú le pones 40 a todos los demás, lo siento, fueron 40 y le pongo 40. Bueno, ahí se ve una vida rendida a la voluntad de Dios, una vida que sirve por amor, una vida en donde el yo ya no es el centro. O cuando uno está ante una situación en la que vas a reaccionar y vas a reaccionar de forma carnal. Hace rato mi hijo y yo estábamos en un lugar y está la fila de autos así y está el carril, ¿no? Entonces estaba como un drive-thru y nosotros íbamos a dar vuelta hacia la izquierda. Se suponía que el carril debía quedar despejado para que los que queremos dar vuelta pudiéramos dar vuelta. Pero a alguien se le ocurrió ponerse allí tapando porque estaba haciendo fila para el drive-thru. Y ¿a poco no? Bueno, no sé si nomás yo. ¿A poco eso no molesta? Dices tú, ¿de dónde sacaron a este cavernícola? ¿De qué planeta de los simios? Bueno, ¿de dónde salió? O sea, empieza uno, ¿no? La mente empieza así. Y empiezas con ganas de ahorita me voy a bajar y le voy a tocar la ventana, ¿no? O sea, ay, perdón, nomás yo, hermanos. Ay, es que yo soy bien pecador, pero bueno. Dan ganas, ¿eh? No dije que lo hice. Dije dan ganas de reaccionar uno de manera carnal. Pero luego uno se detiene y se acuerda, pues yo estoy bajo una nueva jurisdicción, estoy en un nuevo reino. ¿En el reino de quiénes? De los pacificadores, del que pone la otra mejilla, del que, ¿sí? El que va a la milla extra. Y es en donde se acuerda uno y pues ya dices, no, pues no. Mejor respondo con dominio propio. Y ahí me esperé. Fueron sí como 4 minutos, pero me esperé. Lo que dura una alabanza así completa. Haz tu obra en mí, Señor. Ya cuando por fin avanzó, ya me abrieron el camino, como Moisés abrió el mar rojo y ya pasé así. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Se ve cuando alguien deja de alimentar una amargura vieja y se acuerda, ¿no? No, es que a mí mis papás me trataron con mucha dureza y puro palazo y puro barazo y revive la amargura, ¿no? Bueno, se ve cuando alguien deja de alimentar esas amarguras viejas, toma la decisión de perdonar. En vez de recordar lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me hicieron, lo que no me dieron, decide perdonar y dice, yo perdono, ¿cómo? De la manera en la que Dios me perdonó a mí en Cristo. Se nota cuando una persona pone en orden su comunión con Dios y dice, bueno, vamos a pararle ya todo este tiktokeo y vamos a ir a la palabra de Dios. Menos face y más book, ¿sí? Vamos.
Cuando alguien empieza a tratar con pureza al sexo opuesto. Cuando alguien deja de jugar con eso que antes arrastraba y que tenía ahí escondido. Bueno, allí la justicia ya se está instalando en la vida del creyente. Y todo esto tiene un fruto que es para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque va de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, que tú y yo vivamos sirviendo por amor a la justicia no le hace ningún bien a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él ya es perfecto, de que Él ya es completo, de que Él es Dios, pues, Él no necesita nada. Él no tiene necesidad de absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros servimos a la justicia, pudiera ser venir a la iglesia, conectarte al discipulado, encender tu cámara, hacerlo puntualmente, leer la palabra todos los días, orar, predicar el evangelio. Todo eso es para nuestro propio bien. Trae un fruto. Pablo dice que nuestros miembros sean presentados para servir a la justicia para santificación. Ahí está el fruto. Diga santificación. Fíjate cómo la justicia no deja vergüenza. O sea, no conozco a nadie que diga, yo le he dedicado toda mi vida a Dios y estoy avergonzado de ello. A menos que haya apostatado de la fe, ¿no? Pero alguien que realmente cree en el Señor y le ha dedicado su vida y le ha servido y ha hecho la voluntad de Dios, pues es alguien que no tiene vergüenza por eso. La justicia no deja ni muerte ni vergüenza como la vida pasada. La justicia produce santificación. La palabra que aparece allí es la palabra hagiasmos, que es una vida apartada para Dios. Una transformación real. Una limpieza que va formando el carácter. Una limpieza que va formando la manera de vivir. Eso es santificación. Y ese es el fruto de servir por amor a la justicia. Santificación. Y nota que esta santificación no aparece como una paga. La paga del pecado es muerte. Pero la vida de Dios y todo lo que Dios produce en nosotros viene del terreno de la gracia. Charis en griego. Dádiva, regalo. Esa santificación es un regalo. Es un fruto, pero es un regalo de Dios. Romanos 6:22, ahí cerquita dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, como destino final, la vida eterna. Del otro lado estaba la muerte, la vergüenza, la muerte, pero aquí tenemos la santificación, ser separado para Dios, parecerme más a Dios. Y el fin es la vida eterna. Y aquí es donde el mensaje se vuelve más práctico. Cuando Pablo dijo, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, eso significa que la nueva vida alcanza todo. Alcanza lo que busco, alcanza lo que anhelo, para lo que me muevo, alcanza mi tiempo, mis fuerzas, mis decisiones, mi agenda. Por ejemplo, si antes anhelabas que llegara el fin de semana para beber y decías, es viernes y el cuerpo lo sabe y ya se están enfriando las modelos ahí en el congelador. Vieja, bájalas del congelador al refri para que no se congelen. ¿Sí? Es viernes y estabas anhelando el fin de semana para desconectarte de la realidad, desvelándote y con el farafara, ¿no? Y desconectarte de la realidad. Ese era antes. Es lo que anhelabas, estabas contando las horas. Bueno, ahora haces espacio, ajustas tu tiempo, mueves lo que tengas que mover para estar en la casa de Dios con tus hermanos, para conectarte con el Señor. ¿Sí vemos la diferencia? Antes había un anhelo, antes pasara lo que pasara. Mira, veías el reloj y en tu hora de lonche ibas por las cheves y las tenías ya listas ahí, ¿no? Bueno, ahora esto es lo que estamos viendo. Esos anhelos deben verse de este lado, de haber conocido al Señor. De eso estamos hablando. Pero pasa que a veces en el mundo era con todo, ¿no? Ahora en el Señor, ay, no, es mucho, pastor. Ay, pero ¿para qué tanto, pastor? Ay, pero el martes en el Zoom, no, pastor, no. Pero antes en el mundo, vámonos. Si antes tu emoción estaba en el ambiente, en la fiesta, en la salida, en el desorden, y decías a la orden para el desorden, bueno, ahora tu gozo empieza a aparecer en la presencia de Dios, en la comunión con los hermanos, en la oportunidad de servir al Señor. Ahí está tu gozo. Y aquí se nota que esto va más allá de un cambio de religión
o de un portarse mejor. Es que ahora me porto mejor. Estamos hablando de una vida transformada. Y una vida transformada, escucha esto, por el poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Qué poder te resucitó a ti? ¿El mismo que resucitó al Señor de los muertos? Pues que se vea. Porque algunos, la palabra poder es dunamis, ¿no? Que es dinamita. Algunos parecen un cuetillo. ¿Qué poder te transformó, bro? Antes sí, ¿no? Antes te entregabas y ¿sí? Veíamos que los miembros tienen que ver ahora con la vida concreta, con el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo se ve eso en la nueva vida? Antes presentaba mi cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y ahí sí, con todo. Sonaba la primera canción y yo era el que abría pista, ¿no? Digo, es un ejemplo. Yo era el que estaba tocando. Ya estaba ahí tocando. ¿Sí? Por eso a veces me dicen, oye, estás tocando y no, estás ahí. Pues sí, en el mundo me hubieras visto, hasta parecía así saltando y bailando y todo. Ahora que no lo hago para el Señor, claro que sí. Bueno, a lo mejor antes parecías trompo chillador en la pista de baile, pero ahora tus manos se levantan y te tienen que decir, ¿no? Y las levantas bien en alto, ¿no? Así, algunos así, ¿no? Ves que ya me cansé, pastor, y dicen, ya. Ahora levantas tus manos, danzas de gozo delante del Señor, no nomás cantas, danzaré de alegría, y dices, pues dánzale, hermano, ¿no? Entonces, danzaré de alegría. Pero ahora danzas delante del Señor. Si antes tu cuerpo tenía ánimo de sobra para el mundo, y eran la 1, las 2, las 3, bueno, ahora esas mismas fuerzas se rinden al Señor en adoración, en el servicio al Señor, en la oración, en la búsqueda de Dios. Si antes tu voz alimentaba el ambiente del pecado, con chisme, con calumnia, con canciones que pues, hablaban todo tipo de cosas horribles, bueno, ahora tu voz se usa para orar al Señor, para edificar a otros, para bendecir a otros. Si antes tus pasos te llevaban a lugares que ensuciaban tu vida, ahora tus pies te traen a la casa de Dios, a alabarle, a la comunión, a espacios en donde tu fe crece. Por eso a veces al meditar en esto, porque a lo mejor no lo habías meditado, ¿no? Y es bueno que el Señor nos lo recuerde. De nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Estoy recordando cosas que ya sabemos y esto es muy básico. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo es mi vida ahora? ¿Dónde se ve más el poder, ¿no? ¿Dónde se ve más el servicio? ¿A mi nuevo Señor o se veía más antes en mi viejo Señor? El punto aquí de lo que yo estoy diciendo es que a veces cuando esto se nos olvida es en donde surgen estas preguntas. ¿Tan largo el culto, pastor? ¿Por qué? Pues nomás tantito. Yo decía, pues es que antes yo trabajaba de músico y eran 5 horas por las que me pagaban. Y ahora pienso yo, 5 horas de estar ahí y dale y otra. Y luego a veces no faltaba el borracho después de 5 horas. Yo tocaba en bodas, en 15 años, ya no, hermanos, ya no. Pero antes, terminaba la tanda de 5 horas, ya era tipo 3 de la mañana, 2 de la mañana, y ya estábamos tocando así como medio ya durmiéndonos. Y no faltaba el tío borracho que ni estaba en la fiesta, llegaba y quién sabe de dónde venía y llegaba, yo pago 1 hora extra, síganle tocando. Y pues ni modo, a seguirle, ¿no? Y es donde digo, a ver, así eras en el mundo y ahora hay 1 hora de predicación, mucho, pastor, mucho. Pero bien que te aventabas el monólogo de Adal Ramones, de todo lo que se aventara, o el stand-up, qué sé yo, el que sea, ¿no? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi espíritu le pertenece a Dios. Sí, yo adoro en espíritu y en verdad. Pero tu cuerpo también, dice. Entonces con ese también glorifica al Señor porque le pertenece al Señor. Ay, no es que a mí eso no me gusta, pastor. Es bien que le bailabas antes, pero ¿qué crees? Tu cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Ahí está la misma verdad. Ese cuerpo ya no está disponible para el viejo Señor. Ahora se entrega y se presenta a la justicia. Y eso se ve también en lo que una persona da. Porque antes, quizás, no todos, pero algunos eran ese tío borracho, el que despilfarraba en la fiesta, el que a veces nos pasaba, estábamos tocando 5 horas, nos contrataban, y en medio de las 5 horas, el otro tío borracho, el que todavía no llegaba, este era otro,
llegaba con el mariachi, ¿no? Y entraba el mariachi, y nos estaban pagando las 5 horas, pero pues estaba el mariachi, entonces estábamos ahí con palomitas, ¿no? Pero alguien pagaba ese mariachi, que por cierto es recaro. Los buenos son bien caros, ¿eh? Hay unos que son ahí más o menos, no cobran muy, muy caro, pero los buenos, y traían mariachis así tremendos y les pagaban. Y el tío era el que disparaba el mariachi. A lo mejor tú eras ese tío. No, pastor, mariachi, no, banda. Yo les traía banda sinaloense, como 50 pelones ahí, ¿no? Pues a todos había que pagarles y darles de comer. Con tal de sostener el ambiente, era decir, yo disparo. O sea, no disparar, sino así decimos en México, ¿no? Para invitar. Yo invito. ¿Sí? No le hace que al otro día te habías gastado toda la quincena y tienes que pedir prestado para la renta. Pero, bueno, ahora ese que antes despilfarraba de esa manera y gastaba y daba de esa manera para la fiesta, para el ambiente, para mantenerlo, ahora es alguien dadivoso, alguien que coopera en la obra de Dios, alguien que bendice a otros con lo que tiene sin tocar trompeta. Si antes tu influencia jalaba a otros al desorden, a lo mejor eras ese compadre sonsacador, que tu compadre dice, no, compadre, yo ya me voy a portar bien, no, compadre, una no es ninguna. ¿Tú eras ese? Del que jalaba a otros al desorden. Bueno, ahora tu vida acerca a otros a Cristo. Y dices, ándale, compadre, vámonos a la iglesia. No le hace que le pegue su señora. Si antes sembrabas pleito, ahora procuras paz. Si antes tus palabras lastimaban, ahora edifican. Pablo les dijo a los Efesios en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí el corazón de esta parte, o el corazón del mensaje está aquí donde estoy hablando. La vida pasada hablaba, decía, vivo para mí, sea como haya sido tu vida pasada. Pero decía eso, vivo para mí, mis deseos mandan, mis gustos mandan, mi cuerpo está al servicio de lo que yo quiero. Pero la nueva vida debe gritar otra cosa. Cristo ocupa el centro. Cristo gobierna mi vida. Cristo merece mi entrega, mi tiempo, todo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí con Cristo. ¿Dónde está el yo cuando estás crucificado? No está. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando eso empieza a pasar, llega un punto en el que ya no hace falta estar hablando de quién eras antes. Ya no hace falta. No hace falta. Porque el presente dice mucho más. Lo dice tu manera de adorar, lo dice tu fidelidad, lo dice tu generosidad, tu forma de tratar a la gente, tu amor por la palabra, tu disposición para servir. A mí me bendice tanto hace tiempo, y no ha sido solo un caso, pero voy a decir un solo caso, de alguien que me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y cuando uno ha empezado en una iglesia bien problemática, como fue la nuestra cuando recién empezó, ¿sí? Que todavía hacía falta palabra. Dije, ay, otro día se nos va de la iglesia ¿no? Pensé, no quiero hablar con usted, ya se va de la iglesia. Y así como que ya estaba pensando, pues, ¿qué le voy a decir, no? Y me dice, no, a ver, pastor, sí quiero hablar con usted porque es que yo nomás sirvo en un ministerio, ¿ok? Y me toca una vez al mes. Entonces, yo quiero servir pues todos los días que venga a la casa del Señor. O más seguido, no solo una vez al mes. Una vez al mes es muy poquito. Yo antes en el mundo, pues daba todo mi tiempo y siento que estoy dándole muy poquito al Señor en cuanto al servicio. Y quiero ver para qué más puedo ser útil. Pues, gloria a Dios, ¿no? Eso bendice. Eso te habla de que esto de lo que estamos hablando se ha abrazado en el corazón, se ha entendido. Pongo en una balanza cómo era antes y cómo soy ahora y digo, creo que el poder de Dios tiene que verse más en mi vida. Y eso es lo que produce un cristiano encendido, vamos a decirle así. Un cristiano que está en fuego, ¿me explicó? Ese cristiano que es el que lo tienen que parar. Yo prefiero tener cristianos que tenemos que decirles, hermano, bájale un poquito. También así hay otros hermanos, ¿no? Que les hemos tenido que decir, oye, hermano, bájale unas cuantas revoluciones porque ya te estás desequilibrando, ya estás descuidando a tu familia y otras cosas. Entonces, tienes mucho, vamos a quitarte un poquito para que puedas
prepararte a lo que el Señor te quiere llevar más adelante. Eso también es un buen problema. Y yo prefiero hacer eso que estar empujando a personas que no quieren. ¿Qué dices tú? No, como dije, un cuetito ahí nomás. ¿Cuál poder? ¿Cuál dinamita? Un cuetito ahí. Veamos solo un ejemplo de alguien que su vida nueva gritó más fuerte de lo que hablaba su vida pasada. Rápidamente, en Lucas 19, versículo 2. El nombre de este personaje es Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 2. Yo pensé que no me iba a dar la voz y mire, ya llevo una hora. Y apenas voy en la introducción. Lucas 19, 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Solo con describir la ocupación, Lucas ya nos deja ver cómo era la vida de Zaqueo. Un contexto ahí para los que a lo mejor lo desconocen. En aquel tiempo, en tiempos de Jesús, un recaudador de impuestos era visto como alguien que servía al sistema opresor romano. Era alguien que se podía enriquecer abusando de su propia gente. Haz de cuenta, un cazarrecompensas hispano sería Zaqueo. Pero estos tenían margen para sacar ventaja. Tenían margen y permitido cobrar de más. En el caso de Zaqueo, Lucas aclara que era jefe y que era rico. Ahí podemos ver a qué señor servía, ¿no? Servía a sí mismo, a la riqueza. Y se nota muy bien allí lo que decíamos en Romanos 6. Los miembros de Zaqueo estaban en servicio de la iniquidad. El yo andaba en la avaricia, en el deseo de sacar provecho, sin importar atropellar a otros. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y aquí se alcanza a ver que algo está pasando en la vida de Zaqueo. Algo está ocurriendo. Algo oyó, algo vio, pero parece que sus intereses están cambiando. En vez de estar en la mesa de los tributos, está ahora arriba del árbol. Y esto puede ser porque él quería ver a Jesús y por su estatura no podía, pero también puede ser que entre las ramas se quería esconder, ¿no? No quería que lo vieran, que estaba tratando de buscar al Señor. Lucas deja ver que habían obstáculos. La multitud estorbaba para que él pudiera ver a Jesús. Su estatura también era un obstáculo. Pero Zaqueo no se quedó detenido allí. Él encontró la manera de seguir adelante y de ver al Señor. Y esto lo podemos aplicar a alguien que apenas está empezando a oír del Señor, que apenas está empezando a ir a la iglesia. Siempre van a haber obstáculos. Siempre. En todo. Incluso si quieres comenzar a hacer ejercicio, siempre van a haber obstáculos. Es que se me hizo tarde. O si quieres empezar a comer saludable, se me atravesó este hot dog o así. Entonces, siempre van a haber obstáculos. En la vida espiritual también. En la búsqueda del Señor también. Pueden haber obstáculos. Puede ser el ambiente, puede ser tus amistades, puede ser la vergüenza, la oposición en tu casa, la misma inmadurez espiritual. Y justamente en esa etapa, las respuestas son cruciales. Porque una cosa es encontrarte con obstáculos y otra cosa es dejar que los obstáculos decidan el rumbo de tu vida. Si eres pequeño de estatura en el Señor, o sea, si vas comenzando, si apenas estás dando tus primeros pasos, no te dejes detener por lo que se atraviese. De verdad, en el corto tiempo que tenemos en esta congregación, que ya va para 8 años, me ha tocado ver personas que las veo venir y dicen, pastor, yo le entregué mi vida al Señor y sí, le quiero echar ganas, pero viene un obstáculo y no los vemos más. Y por más que los buscamos, les llamamos, ya, se enfriaron. Por esto decía que en esta etapa es crucial tomar decisiones radicales. Súbete al árbol que te tengas que subir. No importa a quién inquietes, no importa a quién molestes, haz lo que tengas que hacer. Y esa respuesta, vemos en Zaqueo, que ya estaba dejando ver que su vida iba en otra dirección, distinta. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque ya es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Vemos cómo
Zaqueo quería ver a Jesús, pero terminó descubriendo que Jesús ya lo estaba viendo a él, ya lo tenía en la mira. Y así Dios te tiene en la mira a ti, que estás apenas ahí arriba del arbolito quizás, que estás dando tus primeros pasos, que dices, me bautizo, no me bautizo, me bautizo, no me bautizo. Pues mira, ya está la tina y ya está el agua, a menos que nos la corten en el parque, pero siempre hay agua, ¿sí? Y estás ahí como que sí, como que no, pero bueno, da el paso, porque el Señor ya te tiene en la mira a ti. El Señor, vemos cómo pues, estaba caminando entre la multitud, se detiene y hay algo que debe llamar nuestra atención. Lo llamó por su nombre. A lo mejor tú dices, yo siempre paso desapercibido, o yo tengo un nombre bien raro, me llamo Zaqueo, ¿sí? Y siempre me dicen diferente. No está mi cuñado aquí para hacerle bullying, pero Jersey se llama. Le han dicho Reisel, Yersel, Yersed, Jersey, ¿cuál más? Rey de Cel, o sea, le han dicho de todas las maneras, ¿no? Y a lo mejor tú dices, mi USA le han dicho, bueno, de todo. A lo mejor tú dices, nunca se acuerdan de mi nombre, yo paso desapercibido, yo soy así, pero ¿qué crees? El Señor sí conoce tu nombre, el Señor te conoce. Y así como a Zaqueo lo llamó por su nombre, ¿para qué? Para entrar en su mundo. El Señor quiere entrar en tu mundo, quiere entrar en tu vida. Y es cuando alguien ya no solo está viniendo a la iglesia, ya tuvo un encuentro personal con Jesús. Y fíjate lo que dice de Zaqueo, dice que le recibió gozoso. Y eso es lo que trae la vida nueva, trae gozo. Cuando Cristo empieza a tomar lugar en una vida, también empieza a aparecer una clase de alegría distinta. ¿Te ha pasado? ¿Cómo era la alegría que teníamos en el mundo? Pues tenía sus características, ¿no? Pero este gozo, esta alegría que nosotros tenemos ahora en el Señor es distinta. Por eso incluso podemos, como dice Romanos, gloriarnos en las tribulaciones, porque sabemos que estas tribulaciones producen paciencia, producen esperanza. Entonces ahí cambia completamente. Antes dependíamos de una sustancia, dependíamos de una fiesta, de un evento para poder tener un momento de alegría, pero ahora nuestro gozo es un gozo permanente, porque fluye del Señor, de esa fuente del Señor. Y ese gozo no depende de las circunstancias, aunque también son parte, ¿no? Pero es distinto porque platicaba el otro día con mi esposa y hablábamos de cómo está ella de salud y todo. Le decía, démosle gracias a Dios. Eso suena bien raro, ¿no? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por una enfermedad que no entiendo, que no sé, que no le hallan, etcétera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios por eso? Pues sí, dice la palabra, den gracias en todo. Y esto que estamos viviendo es una prueba. Lo que dice la palabra acerca de las pruebas, que tengamos sumo gozo en la prueba. Que no pasa para la mente carnal, no tiene sentido. Pero para el hombre espiritual dice sí. Y es cuando uno empieza a pensar, ok, esto tiene un propósito. Señor, ¿cuál? Muéstrame cuál es el propósito de esto, que yo no entiendo. Bueno, puede ser esto, puede ser esto. Y empiezas a pensar, entonces voy a poder empatizar con otros que tengan esto mismo. Entonces voy a poder animar a otros, entonces voy a poder ministrar a otros. Entonces, Señor, pues, gloria a Dios, gracias por la enfermedad. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios cuando dijo, me ha sido dado un aguijón en mi carne, decía, por el cual he rogado 3 veces para que el Señor lo quite y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, no te lo voy a quitar, al menos no ahorita. Señor, quítame ese aguijón, que algunos dicen que era una enfermedad. No, petición denegada. Señor, quítame este aguijón. No. Señor, quítame este aguijón. Respuesta, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Por esto que decía. Entonces es cuando Pablo entra en modo wow y dice, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está el gozo, o sea, no es un gozo así sin explicación de, estoy enfermo. No, es un gozo que surge de esta conciencia informada por la palabra de Dios que me está diciendo, gloríate en la debilidad, porque mi poder se está perfeccionando en eso, mi poder se está haciendo más grande en eso, en tu vida, y hay un propósito. Y gloria a Dios que sabemos que esto no es eterno. Que esta corta vida, decía Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Entonces cuando dices, bueno, hay una eternidad después de esta corta vida. ¿Cómo es esa eternidad? Así, con una sola palabra, con Cristo. Ahí terminamos, ¿no? O sea, ya déjate de no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, como decía el corito. Sí, déjate de eso, con Cristo. ¿Para qué quiero más, no? Con el, ay, que si allá vamos a poder casarnos, no vas a poder casar. Que si allá vamos a hacer, quién sabe, vamos a oír música, vamos a estar con Cristo. Con eso nos debe bastar y nos debe sobrar. Decíamos que Zaqueo le recibió gozoso y hablaba de esta nueva vida que tiene un nuevo gozo, una nueva alegría. No el gozo ruidoso del mundo, sino el gozo que nace cuando el Señor entra donde antes mandaban otras cosas. También hay algo importante aquí. Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. El Señor quiere entrar a nuestra casa. Allí en nuestra casa, no sé cómo eres tú, hay algunos que todos entran a su casa y abren el refri y todo. A lo mejor eres un poquito más reservado y a mi casa nada más entran los que yo invito y ciertas personas, no entra cualquiera. Sea cual sea el caso, aquí Jesús está diciendo, yo quiero entrar a ese lugar íntimo, personal, cotidiano. Y eso es lo que decía al principio, la vida en Cristo no es una actividad de una vez a la semana. El Señor quiere entrar a nuestra casa 24/7. Y cuando una persona recibe hacia el Señor, sus miembros, sus decisiones, su manera de vivir cambian de dirección. Antes iba hacia un lugar, ahora voy a otro lugar completamente distinto. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, su vida hasta ese momento había estado ligada al dinero, a la avaricia, al abuso, al provecho personal. Pero después de este encuentro con el Señor Jesús, cuando el Señor lo llama por su nombre, donde era lo menos posible que el Señor Jesús lo viera, después de ese encuentro, su vida da un giro y esta vida se ve en cosas concretas. Se abre sus manos, su corazón se alinea con la voluntad de Dios, su trato con la gente toma otro rumbo. Lo que antes servía para sacar ventaja, ahora se pone al servicio de la justicia. Sus miembros que antes estaban entregados a la iniquidad, ahora se presentan a otro Señor. Y en Zaqueo eso se ve de inmediato en la forma de manejar sus bienes. Esa riqueza que antes él tenía, eso que antes atesoraba y lo tenía así, no, lo voy a devolver. Estoy dispuesto a perderlo. Es lo que dijo el apóstol Pablo, que por el Señor lo he perdido todo, lo tengo por basura. Lo que antes para mí era ganancia, lo tengo por basura. Y ahí se ve ya, Zaqueo dice, esto es basura. He ganado a Cristo, he encontrado a Cristo, va a venir a mi casa. Entonces, ¿sabes qué? Todo este dinero es basura, lo regreso. Vemos su disposición de corregir aquello que había dejado torcido. Es aquel que se ha encontrado con el Señor y trae a sus hijos y les dice, hijos, perdónenme por mi vida pasada. Perdónenme por mi manera de hablarles. Perdónenme por que me he apartado de ustedes, porque no pasé tiempo con ustedes, pero ahora va a ser diferente. Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y los que estaban por ahí dijeron, ¿cómo que hijo de Abraham, este traidor, cazarrecompensas? ¿No? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era yo. Yo estaba perdido. A lo mejor no era el ex sicario mafioso, pero estaba perdido. Y el Señor vino a salvarme a mí. El Señor vino a salvarte a ti que nos estás escuchando. Con eso deja claro que la gracia de Dios ya entró en la vida de Zaqueo. Se empezó a reflejar ya en su manera de vivir, aunque en algunos tal vez puede tardar un poquito más de tiempo. El pasado Zaqueo era conocido, ¿sí?, como el recaudador, el abusador y todo esto, pero desde ese momento su presente comenzó a hablar más fuerte, comenzó a gritar. Y eso es lo que este mensaje quiere dejar sembrado en nosotros. Llega un punto en que la vida en Cristo tiene tanta claridad, se vive con tanta pasión, que ya no hace falta vivir contando lo que hacíamos antes. Nuestra manera de caminar con el Señor comienza a hablar por sí sola. ¿Quién es David? Y a veces el Señor nos transforma que hasta nos vemos diferentes. Hace poco veían una foto a alguien de nosotros y decían, ¿no te pareces? Decían, es que es la barba. Decían, sí, tal vez sí.
tal vez sea la barba, tal vez sean las libras que bajas, pero el Señor hace una transformación que hasta se ve en lo físico. Todo esto nos deja delante de una realidad muy sencilla y muy seria. Cristo entró a nuestra vida no para hacernos un poquito mejores, un poquito más decentes, para ponernos una capa religiosa encima. Entró para darnos una nueva vida. Invito a que se ponga de pie. Y esa nueva vida se tiene que notar, tiene que gritar en comparación de nuestra vida pasada. Por eso, más que recordar lo que fuimos, hoy podemos preguntarnos qué es lo que nuestra vida está comunicando, qué es lo que nuestra vida está gritando, si es que está gritando. Que el Señor nos libre de conformarnos a un ambiente cristiano. Yo me rehúso a eso. Platicaba con alguien también y le decía, es que mira, para cierta raza el cristianismo es una costumbre. Se acostumbraron. Que Dios nos libre de acostumbrarnos a esto y de decir, yo soy cristiano, pero nominal, nomás de religión. Que nuestra vida se vea y grite en nuestra generosidad, en nuestras decisiones, en nuestra manera de buscar al Señor. Que nosotros y nuestros hijos se forme una vida rendida a la verdad, a la voluntad del Señor. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que tú nos conoces por nombre. Gracias por recordarnos a través de la vida de Zaqueo que aún aquel que es odiado, menospreciado, que puede pasar desapercibido, que está en desventaja, es mirado por ti. Gracias, porque cuando éramos pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por habernos rescatado, por habernos transformado, por habernos dado una nueva vida. Señor, que esta nueva vida grite. Levanta tus manos, mi hermano, levanta tu voz y dile, quiero que mi vida nueva grite, Señor. Que sea una vida apasionada por ti. Que así como presentaba mis miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora mis miembros, todo mi ser, se ha presentado para servir a la justicia. Así como dijiste tú, Señor, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y todo eso que tú nos perdonaste, ahora es transformado en este deseo de servirte, de amarte, de adorarte. Gracias, Señor. Y si hubiera alguien aquí o alguien nos está escuchando que no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, hoy el Señor, así como Zaqueo, te dice, desciende de ese árbol. Es necesario que yo pose en tu casa y el Señor quiere entrar a tu vida, a tu corazón, transformarte. Solo tienes que decirle al Señor, Señor, yo creo en que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que resucitó de los muertos y tu sangre, en ella hay perdón de pecados. Señor, gracias por que la salvación ha llegado a esta casa a través de tu evangelio. Y aquellos que ya te conocemos, Señor, queremos que nuestras nuevas vidas griten más fuertes que nuestra vida pasada. Aunque vivamos tal vez bajo consecuencias, bajo cosechas de nuestra vida pasada, sabemos que tú traerás nuevo fruto. Gracias, Señor. Adoremos al Señor. Levanta tu voz, mi hermano, mi hermana. Gracias, Señor, por esa gran misericordia, por ese gran amor, por haber venido a mi vida, haberle dado sentido, Señor, por habernos dado tu luz admirable. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me
luz de un nuevo día. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción de redención. Mi canto es para ti, Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Te doy gracias, Señor. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Con su amor me ha levantado, tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, gracias, Señor. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, eres bueno, Señor. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria. Levantaré mi
solo para ti, dándote honra y gloria todos los días de mi vida, Señor. A ti te exaltamos en esta noche, Señor, con un aplauso. Gracias, Jesús. Gracias. Dice tu palabra, Señor, que ya no habrá tribulación estando allá contigo. No más tristeza, no más temor. Cargaste mis culpas.